necesitamos estar juntos. Nosotros. Vení, Fernando, te está hablando. Nosotros con Fernando. Pasá porque esto es informal, es streaming, esto es informal. Si quieren acercarse un poquito más para acá, está ingresando Fernando Cuando Iglesias. dijo, necesitamos estar juntos, lo miró. Lo miró Fernando, Sí. lo miró Quiero Fernando. preguntarle, ¿qué hace Fernando? Mirá, tiene la camisa blanca recién planchada, impecable. Y yo no ¿Eso se lo damos a tu mujer? Y Pues yo no, estoy a cuadro. claro, pero la camisa blanca planchada impecable, ¿te la bueno. pusiste en el auto? No. Casi. No, sí. No, sí, claro, te la puso en el auto, no llegás así. Ahora, estamos hablando un poco de toda esta locura, pero para así se acomoda Fernando. Si es argentino debe tener la inflación, porque dice que la inflación es un problema que tenemos los argentinos en la cabeza. Claro. ¿Cómo se anima tanto, no? Y yo no sé, que se ve que años de ciencia económica, universidades, estudios, algoritmos, parece que no tiene nada que ver con la emisión monetaria ni con la irresponsabilidad de un gobierno, sino que es un problema que los argentinos hemos decidido tener en la cabeza. Como a mí me hace acordar, ¿sabes a qué? A la sensación de inseguridad, estamos menos pobres que en Alemania. Exactamente, porque es interesante, porque ellos viven en un mundo paralelo, completamente diferente al que vivimos la mayor parte de los argentinos, y acusan de irrealidad al otro mundo. Dicen que esto es un fenómeno que no existe, está en sus cabezas. La realidad es esta, una realidad en donde no hay inflación, en donde no sé qué cosa. Donde además no quieren un poder judicial independiente, quiero decir, quieren romper absolutamente todo. ¿Cuál es el país en el que sueñan vivir Cristina y Alberto? De verdad te lo pregunto. Yo creo que el único proyecto que tienen es un país en el cual Cristina no esté presa y los hijos no estén presas. Me parece que es la absoluta prioridad del gobierno. Y todo lo demás es irresponsabilidad absoluta de quienes, desde el peronismo, porque digamos la verdad, basta decir es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo por sí solo no tiene minoría en diputados, minoría en senadores, es el peronismo, háganse responsables, muchachos, siguen bancando ahí. Si hay juicio político, si empieza mañana el intento absurdo de juicio político a la Corte, es porque hay 3 diputados que responden a Massa que van a avalar eso, si no, no empieza. ¿Quiénes son? No importan los nombres, creo que inclusive hay una que ahora que renunció porque no se quiso hacer Pero cargo. ahora, ¿por qué no se puede decir quiénes son? Es que la verdad es que no los recuerdo a uno solo y a Pero los si otros Massa es dos el no. ministro de Economía. Pero Massa es el que maneja... A ver, esto es una vieja historia, todo esto es una vieja historia del peronismo oscilando a la derecha o a la izquierda según convenga, no siendo ninguna cosa. Entonces... y Alberto Fernández, que es de donde arrancamos, es un ejemplo perfecto, porque ¿qué función cumple? Cumple el rol de la máscara. Por atrás hay un ajuste económico que el peronismo no puede asumir, pero no lo hace el peronismo, lo hace Massa y la cara es Alberto Fernández. Y por atrás hay también un intento de impunidad y de ruptura de las instituciones, claro, que el peronismo no puede asumir. Para empezar, porque rompen la Corte Suprema, donde 3 de los 4 miembros son peronistas, funcionarios peronistas, constituyentes peronistas, diputados peronistas. Además elegidos después de una larga hegemonía del peronismo, claro, en el Senado. Rosati, presidente de la Corte, fue el ministro de Justicia de Kirchner. Claro, cuando era jefe de gabinete del que hoy es presidente. Además, entonces vos tenés eso, es decir, han sido tan corruptos y es tan grande la evidencia que ni siquiera con una corte designada absolutamente mayoritaria por ellos y con mayoría absoluta de funcionarios de su partido no pueden. ¿Eso puede prosperar el juicio contra la Corte, Fernando? ¿Puede prosperar de verdad? No, pero puede avanzar en la comisión. Si los diputados que responden a Massa, del grupo de él, que son 3, dan el apoyo, van a avanzar. Son Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán y Vanessa Macetani. Hoy la noticia central, tan grave o más grave, es esta denuncia, esta autodenuncia de los funcionarios de este gobierno contra la propia Argentina. Fueron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con Pietragala como portavoz a decir que en la Argentina no existía Estado de Derecho, que la justicia, los periodistas y la oposición complotamos, formamos parte del complot para asesinar a Cristina y que Cristina está siendo injustamente condenada. Un país que se denuncia a sí mismo y que hace un papelón extraordinario. Le contestaron muy rápido y le dijeron que garanticen la independencia del Poder Judicial. No más claro que eso no se podía pedir. Es que a mí lo que me parece muy notable es cómo... Yo iría para atrás, ¿no? La primera pregunta es, Alberto Fernández y Cristina nos parecen hoy 2 personajes ridículos, fuera de la realidad, absurdos, ¿no? ¿Cómo fue que hace no tanto tiempo sacaron el 48% de los votos? ¿Y cómo fue que aún más atrás,
si retrocedemos en el tiempo, parecían dirigentes brillantes. Cristina sacó el 54%, Sí, claro. daba explicaciones al mundo. Ella sobre sigue el milagro pensando que argentino. sigue siendo esa, ¿no? Alberto era el gran operador de la política. Yo no quiero ensañarme con muchos colegas periodistas las cosas que decían de este señor que fumaba bajo el agua. A mí lo que me interesaba destacar es esto, porque es importante para la gente que escucha reconstruir esto. Porque está bien, el paso del tiempo es el paso del tiempo, el agotamiento de los procesos políticos, pero lo esencial de esto es que ellos gobernaron. Yo escucho reivindicar muchas veces, no, el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, entre Néstor Kirchner y Alberto Fernández, lo único que pasó fue el tiempo, porque si vos arrancás con un país que arranca con un viento de cola enorme, duplicación de los precios internacionales, superávit fiscal, superávit energético, tenés moneda devaluada. Pero la gente no estaba un poco mejor económicamente en Pero el gobierno claro que de estaba Kirchner mejor. que ahora. ¿Cómo va a estar Ahora mejor? nadie ahorra ni 20 mangos. Pero nadie- Viviana, si yo te entiendo, si yo agarro ahora Sí, y sí, si llevo a mi comparás lo peor, familia sí. a dar la vuelta a Europa reventando la tarjeta, todo el mundo va a decir, qué bárbaro, Fernando, mirá, qué divertido. Ahora después pasa el de los años y tenés que pagar la tarjeta. La gran diferencia de percepción que la sociedad tiene sobre Cristina y sobre Alberto, en gran parte, es la gran diferencia de percepción de cuando saliste a reventar la tarjeta para lo que vos quisieras, ¿no? Como hicieron durante varios y años. para quedarse parte de lo que gastaron. En el medio de eso se quedaron con mucho y después se fue agotando y cada vez es peor, porque si vos haces el repaso, esto es una tendencia general. Cada gobierno peronista ha sido peor que el anterior. El segundo gobierno de Menem fue peor que el primero. Kirchner fue peor que Menem, Cristina fue peor que Néstor, el segundo de Cristina fue peor que el primero de Cristina y Alberto es peor que todos. Entonces, eso es una tendencia que tiene que ver con la forma en que administra los recursos del peronismo, que es armar una gran fiesta, que la gente dice, pero la jubilación, pero yo cambié el autito, pero yo, y después la pagás durante 10 años. Y un país que tenía, a la gente no le gusta hablar de macroeconomía y de cifras, pero nosotros arrancamos con en 2015, Macri arrancó con un déficit fiscal del 7%, lo redujo a la mitad, déficit primario 5 puntos a 0,4%, había superávit, déficit comercial, de la balanza comercial, estábamos 4.000 millones de dólares abajo con la soja arriba de los 500, terminamos con 16.000 millones arriba con la soja 350. Digo, todos esos colchones, todas esas correcciones macroeconómicas nos costaron el gobierno, pero impidieron un estallido de la Argentina, que ahora lo tenemos ahí. No ha estallado porque está el plan bomba de tiempo, lo dicen plan llegar, a ver cómo hacen para pasar la bomba de tiempo al otro. Pero otra vez liquidaron todo, porque liquidaron el superávit energético, el superávit comercial. No tenemos dólares con la soja que está en 550. Es insólito, la verdad, la situación. Y lo que le van a dejar al próximo gobierno va a ser tremendo. Va a ser tremendo. ¿Qué y te muy imaginas que le van a dejar, que nos van a dejar un país cuando destruido, se vayan? Un país destruido que va a haber que reconstruir desde aspectos simbólicos como la voluntad de trabajar. Sí, desde lo moral, desde lo moral, esfuerzo. que se presenta Yo soy en la milonguero. Hay una frase en la milonga que se presta a muchas interpretaciones, pero que dice, después de las 3 de la mañana, si es mujer, mejor. Claro. Es lo que tienen, ¿viste? Si no tienen otra cosa con Massa. Vos me vas a decir, pero Massa es horrible, es un cachivache, la gente no le cree. Sí, pero es realmente, a pesar de eso, lo mejor que tienen. ¿Qué es lo otro que tienen? Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. Axel Kicillof. No, pero está Cristina. Están en una crisis terminal. Pero Cristina podría sacar muchos más votos que Massa, seguramente. No lo sé cómo reaccionaría. Yo creo que Cristina es una candidata que... Ahí hay un problema de techo y piso. Cristina tiene un piso relativamente fuerte de fanáticos que la siguen y un techo que casi está como el piso, porque la siguen los fanáticos y nadie más. Si vos aspirás a levantar, si vos te tenés confianza y querés levantar el techo, lo pones a Massa. Ahora, si querés reafirmar el piso, la pones a Cristina. ¿Qué es lo mejor? Mirá, falta mucho. En la Argentina, dice, yo escucho hacer muchos cálculos y muchos análisis, no sé si a vos te pasa lo mismo, Beto. Dicen, no, porque las elecciones y el candidato inclusive los propios, ¿no? Digo, ¿en cuál Argentina? Porque acá hay 3 Argentinas posibles. A ver, ¿cuáles? Una es que esto económicamente mejora. Yo creo que esa tiene una chance mínima. Esta es que no mejora, empeora, pero no explota. Esa
parece ser una de las más viables. Y otra es la Argentina que económicamente explota, porque te agarra una corrida bancaria, por lo que fuera, las señales de temblores. Esa me que parece hemos la visto. más real, ¿no? Entonces, Las tres ¿cuál que es el acabas mejor de mencionar. candidato? ¿En cuál de los tres escenarios? Es muy distinto, para ellos y para nosotros. Y es probable, porque yo creo que Milei tiene encarna dos vertientes. Una con la que yo adhiero, que es la necesidad de un cambio económico en el sentido liberal. Acá vos podés ser, aún si vos lo traes a Lord Maynard Keynes, acá, que Milei lo detesta, y te dice, sí, hay que ir para el lado del liberalismo, porque el peso del Estado y el gasto fiscal es enorme, hasta un keynesiano te diría que hay que hacer reformas liberales. Y yo con eso creo que tenemos un acuerdo general con esa visión. Ahora, después, Javier encarna también una visión antisistema, con la que yo no acuerdo, porque a mí me parece que esto es... Mira, la gente razona bien con la heladera y razona mal con el país, porque si a vos se te rompe la heladera y no tenés otra heladera, porque la heladera que tenés, arreglás la heladera, no la tirás a la basura. Bueno, los argentinos lo único que tenemos es este sistema institucional. Tiene mil problemas, hay casta, no todos somos casta, pero hay casta, hay corrupción, pero es la heladera, ¿viste? No es que tenemos otro, no es que la tirás y viene otro, te quedaste sin heladera. Entonces la forma es repararlo, y yo creo que estas visiones, que esta forma de verlo de Javier, donde todo es negativo, donde todo es para romper, me parece que no contribuye. Es que el liberalismo es Alberdi. Vos sos Para mí el un liberalismo tipo es liberal, Alberdi. sos socialdemócrata. ¿Qué sos vos, Fernando? ¿Cómo te definís, Fernando? ¿Cuánto Viste, dura el programa? son Un programa todos aparte. socialdemócratas, claro. ¿Cuánto dura el programa? ¿Cómo te definís? Mira, yo siempre, si vos me decís qué modelo yo prefiero, Sí. yo diría, prefiero un modelo como el de la Unión Europea y no el de Estados Unidos. Desde ese punto de vista soy más bien socialdemócrata o liberal keynesiano, como lo quieras llamar. Ahora, la Argentina hoy no necesita ir para el lado de mayor gasto, tiene que ir exactamente para el otro lado. Mira, déjamelo decirlo así, nosotros estamos en Argentina, ¿sí? Y tenemos que decidir para dónde vamos. La ruta que lleva a Estados Unidos y que lleva a la Unión Europea es casi la misma ruta. Salgamos para allá y después, pero al principio lo que hay que hacer está claramente, yo creo que desde el punto de vista económico sobre todo, la Argentina necesita una revolución liberal, necesita que las empresas, las pymes, la gente que trabaja, los que aportan, los que crean valor, riqueza, tengan su lugar. Y eso no está sucediendo. Y por lo tanto, creo que lo que banca este gobierno, que es la patria subsidiada, que son todos los que viven, no solamente los de abajo, no solamente los planeros, también los empresarios y muchos de los... La patria subsidiada. La patria subsidiada, eso es lo que no queremos y en eso creo que hay un acuerdo absoluto entre los sectores más socialdemócratas de Juntos por el Cambio y los sectores liberales. Yo calculo estar más o menos en el medio, si les gusta la geografía política, a mí me aburre un poco. No, a ver, yo no creo No tan que al nosotros extremo. tengamos muchos caciques. La verdad es que hoy lo que se ve es que hay toda una serie de candidatos. Eso no indica un líder único, ni Bueno, mucho menos. ustedes- Era necesario, hace 2 años atrás, que empezáramos a hablar de nosotros en Juntos por el Cambio. No de los radicales o del PRO, hablemos de nosotros. Yo creo que este es un momento para empezar a hablar de nosotros. Adhiero. ¿Eh? Adhiero, Me porque parece. la gente creo que no reconoce. Pero la que- gente no es que vota hoy el radicalismo o el PRO, vota por Juntos por el Cambio o vota por otro. Yo creo que hoy, de los candidatos que están presentados, sin duda, mi apoyo total es para Patricia y voy a hacer todo lo posible para que no sea Larreta y que sea Patricia. Pero formar parte de una coalición política implica también que si perdés apoyás al que ganó, porque si no, viste, por supuesto. estoy en la buena, pero en la mala me borré. ¿Cómo fue el fin? En Mercedes. En Mercedes, Fernando invitó para fin de La año a familia, Patricia Bullrich, Sabrina la Smith. familia de mi esposa, desde los años 60, tiene una pequeña propiedad ahí, donde nos juntamos los 31 de mayo, invitamos a algunos amigos y ¿De mayo o de diciembre? De mayo. diciembre. Pero este tuvo Patricia. Sí, creo que el voto, el momento de quiebre fue el voto de las PASO del 2019. Claro. Fue un momento de quiebre económico. Es decir, cuando vos lees las cifras de julio, que es el mes anterior, las cifras de la macroeconomía, habíamos pasado 2 años muy difíciles, pero la situación estaba completamente revirtiéndose. Yo cito de memoria, industria y construcción estaban creciendo entre el 3 y el 4% mensual, dato del INDEC.
la inflación era el 2,1% la minorista, 0,1% la mayorista, que es la que anticipa. El dólar estaba en 45 y había estado bajando desde el principio de año. Y la situación macroeconómica, con muchísimo esfuerzo, no del gobierno, de los argentinos, se había estabilizado. Pero Ahora, para mí el tape resultado de de Kicillof, los enojaditos acabo de del acordar. paso 2019 detonó todo, porque si vos seguías con esa dinámica, tenías una chance razonable de ganar la elección. Ahora, detonó la economía, el dólar se fue de 45 a 60 de un día para otro, las acciones cayeron a la mitad, los bonos argentinos a la mitad, el riesgo país, eso me lo acuerdo bien, porque era 871 el viernes, antes de las PASO, el riesgo país, que es la posibilidad, pues dicen, no, la deuda que dejaron, la verdad que la deuda es completamente financiable si vos tenés tasas razonables. Estábamos en 871 puntos porcentuales de riesgo país el viernes. El martes siguiente a la elección estábamos en 1957, o sea, se había más que duplicado. Justo hoy contesté esto. Si vos razonás que el hecho de que la confirmación de que gana el peronismo más que duplica el riesgo país, vos arrancás, también podés razonar más o menos que si no se hubiera pasado lo contrario, se hubiera dividido a la mitad, y 8,71 a la mitad son unos 4 puntos, quiere decir que vos te podías financiar al 4 o 5% anual, y por lo tanto la deuda era perfectamente pagable, sin default, sin reestructuración ni nada. Entonces, pero ese voto, insisto mucho en esto, porque yo todavía veo mucha gente enojadita, ¿no? Que se enojan con... Yo no digo que no hayan tenido razón, que no se hayan cometido errores, y que uno no tiene motivos para estar enojado. Ahora, cuando vos en el voto, en vez de pensar qué es lo mejor para el país, quién tiene la capacidad de gobernar el país, quién puede sacarlo adelante, pensás, no, yo a este me enojé con este y ahora le voy a poner un voto para que aprenda, tomá Macri, qué sé yo, y después pagás las consecuencias, porque las pagamos muy caro, las PASO salieron como salieron, la recuperación económica que más o menos venía se frustró, fuimos a un escenario económicamente muy complicado y a pesar de que tuvimos una buena elección, ganaron ellos. Y acá estamos. Yo me acuerdo ¿no? Acá ese estamos. día... Una de las frases era: la Argentina no podía aguantar un año más de un gobierno con el nivel de corrupción de este. Hablando Imagínate de Lidia, que terminó atendiendo que no cobró nunca la pacientes jubilación. en Córdoba. ¿no? Loca, cuando Yo lo tenía ahí escuchás, era adelante. como ministro de Economía. Kicillof, cuando era diputado, Claro. yo lo tenía ahí a 10 metros Sí. de distancia, ¿no? Y es un buen tema el de la inflación, porque es uno de nuestros fracasos. Nosotros admitimos, creíamos, o el gobierno creyó que se podía controlar más fácil la inflación, no fue fácil. Ahora, cuando vos comparás la inflación nuestra, digamos, la inflación de Cambiemos, con esta inflación, tenés varias diferencias. La primera que tenés es que ahora es el doble. No es una pequeña diferencia. La segunda que tenés es que es una inflación, para ponerlo así, clasista en el peor sentido, porque es más alta en donde los sectores más pobres necesitan más, que son alimentos y vestidos. La gente pobre gasta todo su sueldo, o la gran parte de su sueldo, en alimentos y vestidos. Ahí estamos arriba del 110%. Hoy por hoy te diría en alimentos, ¿no? Nuestra inflación era, además, en gran parte provocada porque había que subir las tarifas, que era la única forma de llevar al país a un escenario energético razonable, sin cortes, donde la tarifa financiera... arrancamos con tarifas que cubrían el 15% del costo total, terminamos cerca del 80%. Y, es decir, era toda una inflación que auguraba menor inflación, porque una vez que vos subiste la tarifa ya está. Ahora, esta es una inflación que augura más inflación, porque se produce cuando hay retraso tarifario. En algún momento el retraso tarifario lo tenés que encontrar. Massa dijo que lo iba a solucionar, todavía estamos esperando. Y es que cuando dicen, yo me permito disentir un poco, me parece que en las últimas 2 semanas hemos visto una clarísima operación de elogios a supuestos logros del señor Massa y a encumbrarlo como el candidato presidencial del peronismo. Y esa es para mí la explicación, porque el peronismo es siempre, tenemos a nuestro querido amigo Julio Bárbaro, que tiene el examen de peronicidad, que establece que un gobierno es peronista mientras le va bien. Cuando le va mal, deja de ser peronista y se transforma en neoliberal, montonero, no sé qué cosa. Entonces, siempre queda esa esperanza de que aparezca el peronista bueno, el peronista republicano, el peronista... Pero esto, discúlpenme, todos se van a acordar de Alberto, que como mencionaron ustedes, era justamente el peronista que venía a ser moderado y republicano y era el hijo del profesor Y democrático. y profesor de Derecho y no sé qué cosa. Cristina,
Cristina, cuando llega a la presidencia, después de Néstor Kirchner, la propuesta era de calidad institucional. Angela Merkel. Ya hicimos la recuperación económica, esto está bien. Ahora hay que hacer la calidad institucional, y la garante de la calidad institucional de la Argentina del peronismo era Cristina, lo que demuestra que mañana pueden llegar a presentar a Frankenstein, igual van a tener un piso del 25-30%. Yo espero realmente que se desmoronen, no porque les desee el mal. Yo les deseo el bien, les deseo al peronismo que por una vez en la vida hagan lo que dijeron que iban desde los 80, el abuelito del actual canciller habló de la renovación peronista. Y de ahí pasaron todos renovadores, ¿no? Cafiero, Menem, Massa, que yo lo cargaba, le decía al Frente Reciclador, y se enojaban. Bueno, Massa, Alberto, se siguen... Bueno, que alguna vez el peronismo haga lo que tiene que hacer, que es ser un partido democrático, que respete las instituciones, que tenga un proyecto de país más o menos razonable y que dejen de ser hipócritas, porque además son hipócritas. Cuando estabas hablando del tema del mérito, yo me acordaba de todos estos muchachos que están en contra del mérito. El día anterior, si estuvieran en el lugar de Scaloni, el día que armaban el partido con Francia, a Messi que jueguen los suplentes, ¿no? Claro. Porque es lo mismo, si no hay mérito, no hay talento, no hay esfuerzo, ¿por qué juega Messi y no juegan los suplentes? Bueno, lo que entendemos muy bien, perfectamente, para Qué el bien que partido de estuvieron los fútbol, jugadores igual que hay cuando que- volvieron, ¿no? ¿Eh? Qué bien que estuvieron los jugadores cuando volvieron, Extraordinario. haciéndoles un oso total a todos, ¿no? Extraordinario, Estuvo extraordinario. extraordinario eso. Yo creo que esta selección, uno se engancha mucho con el fútbol. Yo me crié en Avellaneda, así que soy bien futbolero, pero yo creo ilusionarme y quiero ilusionarme con que es un cambio de época. Me parece que entre la Argentina de Maradona, por decirlo así, la Argentina del gran talento y la gran capacidad y el gran potencial arruinado o expresado, el propio Maradona lo decía, yo qué jugador hubiera sido si me hubiera entrenado. Sí, bueno, y o el me hubiera Maradona que drogado y levantaba la bandera de Venezuela con toda Chávez, esta ¿no? cosa, y toda esta cosa populista, patriotera, de declamación de amor al país, después vacía, porque después están en los negocios, están todos. Toda esta Argentina maradonesca y barra brava, ¿no? Esta Argentina que promovió el peronismo, donde todos son como la barra brava, porque son los que dicen defender los trapos, cuando ves un poquitito son los que están prendidos con la pase de los jugadores, venden la droga, apretan a los trapitos, violentos. Bueno, ojalá, me parece que la selección de Scaloni marca también un cambio de tendencia, una Argentina más razonable, una Argentina basada en el mérito, en el esfuerzo. A Messi lo acusaban de no cantar el himno, mirá los patrioteros que somos. Es decir, un tipo que jugó siempre en España, que podía haber jugado perfectamente en la selección española, hubiera tenido la 10ª parte de los problemas que tuvo acá. La objeción era, no canta el himno. Ese patrioterismo barato, berreta, es una parte de lo que nos hundió. Y yo creo que este paso entre la Argentina maradonesca y la Argentina de Messi anuncia un cambio de época que espero que se concrete. El 70% de los votantes del Frente de Todos, según un par de encuestas que he visto por ahí, admiten que Cristina es una corrupta. Después tienen explicaciones, ¿no? Dicen, no, se roban, pero es para bancar el proyecto. Roban, pero... ¿Te acordás que antes era roban, pero hacen? Ahora es roban, pero defienden los derechos humanos. ¿Cómo va a ser el futuro presidente de Juntos por el Cambio? ¿Qué tiene que tener o qué crees que tiene que tener que la gente necesita para este nuevo liderazgo de ustedes? Me parece que hay dos cosas que son fundamentales. La primera es tener un diagnóstico claro de cuál es el problema de la Argentina, y lo segundo es tener la palabra, tomo la palabra que aplicó Hernán, que es determinación. Y me parece que, primero, está muy claro que el diagnóstico era correcto y que Patricia fue una de las que tuvieron el diagnóstico, no ahora, donde todo es muy evidente y donde la crisis está arriba, sino cuando esto empezó, cuando a otros les parecía que esto era bueno, tenemos algunos desacuerdos, pero no, creo que Patricia, y no solo Patricia, el sector que trabaja con ella, desde hace mucho tiempo venimos advirtiendo el desastre que es el kirchnerismo y las consecuencias tremendas que tiene desde el punto de vista económico, social, moral, simbólico y lo que vos quieras. Ese diagnóstico es el diagnóstico de que es necesario romper con una Argentina corporativa, una Argentina que ya pasó de corporativa a mafiosa, porque ya estamos en una Argentina mafiosa. Cuando vos ves los episodios, no sé, lo que pasó la semana pasada con los bonos,
¿no? Y la corrida de los bonos y la información que circuló ahí, eso ya pasó de corporativo a mafioso. Bueno, ese diagnóstico lo tiene Patricia y lo tiene desde hace mucho tiempo, y creo que tiene además la determinación, y el ejemplo que puso Hernán también es muy claro. Fue muy bueno todo lo que se movió en la sociedad argentina para evitar que Maduro estuviera en la Argentina. Muchos criticaron, desde el periodismo, desde la oposición, todo muy bueno. Pero para mí la acción decisiva fue Patricia, que fue con el punto concreto, con la denuncia concreta, diciendo que debería ser detenido y poniendo las bases con su denuncia para que fuera detenido. Eso cambió. Eso fue el determinante. Y me parece que es una de las características que tiene ella, y me parece que es una de las características que se va a necesitar en la próxima presidencia. Porque vos podés tener un plan macanudo, ¿no? De cómo vas a administrar, no sé, los planes sociales. Pero después te tenés que bancar las 14 toneladas de piedra, ¿no? Claro. Y entonces ahí me parece que hay una determinación. Y vuelvo a dar un ejemplo viejo. En aquel diciembre del 2017, en donde pasamos de ser un gobierno que había tenido una confirmación electoral apabullante y un gran éxito electoral, a ser un gobierno en retirada, porque fue tremendo lo que pasó, las 14 toneladas de piedra, nos acordamos de las 14 toneladas de piedra y nos acordamos que esa fue la segunda sesión sobre la reforma jubilatoria. La primera... el Congreso fue custodiado por la Gendarmería, no por la Policía de la Ciudad, por la Gendarmería, y hubo incidentes mínimos que con una Gendarmería determinada lo que tenía que hacer y hacer respetar el orden público, ellos desde adentro lograron hacer correr. Diciendo que estaban reprimiendo afuera, hicieron caer la sesión, le dijeron pegaron a Emilio Monzón. ¿Te acordás de eso? Pero adentro fue eso, pero porque dijeron que había muertos. Eso, dijeron que hicieron circular en la cámara que había muertos. Pero cuando vos vas al nivel de violencia que hubo en esa sesión, afuera fue mínimo, hubo un par de personas heridas, que fueron los que habían agredido. En la siguiente... Ellos justo que van contra todas las fake news, en la siguiente, ¿no? Mostrando, yendo con la policía de la ciudad, por culpa de un juez, ¿no? Que además los desarmó, nos pasaron por arriba. Fernando, y me parece que esa es una definición muy clara. No solamente tenés que tener el programa adecuado o decir voy a hacer un cambio profundo. Tenés que tener después las condiciones para bancártelo. El caso Maldonado es otro ejemplo. Es lo que te iba a decir, también justamente. Ahí lo que se bancó Patricia fue impresionante. Y me parece que la gente está, vos me preguntaste eso, yo creo que la gente está pidiendo eso. Un candidato que sea capaz de bancarse el cambio. Y me parece que de los candidatos que tiene hoy el PRO presentados, seguramente Patricia es la que encarna eso. Lo que están proponiendo es que hagamos de payasos del circo de ellos para discutir cosas que no tienen que ver en nada con las prioridades de la gente. El tema de la reforma de la justicia, entendida como cómo hacemos para garantizar la impunidad de Cristina, y toda una serie de temas de este tipo que no tienen ningún gollete. Yo lamento decirle a la gente que se van a enojar con nosotros, pero yo creo que el Congreso probablemente este año esté, si no yo veo difícil que se empiece antes del 1 de marzo, y no me imagino muy bien qué se va a hacer después. Y no me parece mal, porque en la situación en la que estamos, y nosotros somos minoría en diputados, entonces no podemos, y estamos aún peor en el Senado. De manera que nuestra capacidad de resolverle inmediatamente problemas a la gente con leyes que nosotros sancionemos es prácticamente nula. Lo más que podemos hacer es ser una buena defensa, evitar que estos avancen con más iniciativas de destrucción de la República, con más iniciativas económicas, que son siempre la misma iniciativa económica. Le sacamos al país productivo, a la clase media, a los que laburan, a las provincias que producen, y se la damos a la patria subsidiada, a las provincias que viven de la coparticipación, a las provincias que viven de la regalía, a los que viven de los planes, a los que viven de los subsidios del Estado para mantener empresas que no son viables. Bueno, eso hay que reconocerlo. La única promesa electoral que cumplieron es la de llenarle de papeles el bolsillo a la gente, porque ahora vas al supermercado y tiene que llevar una carretilla con la el otro día creo que lo conté. ¿Eso sabés quién lo tiene que frenar? Porque eso es un resorte del Poder Ejecutivo. No podemos determinar la política económica desde el Congreso. Y eso lo va a frenar o no la gente con su voto, y con un voto razonable, que piense en una alternativa que realmente pueda gobernar la Argentina, que tenga equipos, que tenga experiencia, y que donde todos los demás son bienvenidos, ¿no? Lo dije políticamente. A mí me parece muy bien. Ojalá que Milei haga una buena elección a nivel parlamentario,
porque necesitamos diputados que traigan ideas renovadas y que ayuden a un cambio en las políticas económicas. Pero necesitamos sobre todo un poder ejecutivo fuerte, razonable, que respete las instituciones, que respete el juego democrático y que tenga experiencia y capacidad de gobernar. Cambiemos tenía un proyecto. Yo creo que el problema fue más de comunicación. No es que no había un proyecto. Ese fue otro problema, además. No es que no había un proyecto, es que teníamos una situación de mucha debilidad política también. Yo creo que es uno de los elementos determinantes. Algunos cambios no se hicieron y yo creo que hay una autocrítica de Mauricio con respecto a que a hoy, si volviera al 2015, haría cambios más profundos y más veloces. Pero también es cierto que aquel gobierno asumió con una debilidad política enorme, ¿no? Tenías un diputado de cada 3, un senador de cada 5, 5 gobernadores de 24. La justicia la habían designado ellos, las provincias las gobernaban ellos, la CGT con ellos, los piqueteros con ellos, el Papa con ellos. ¿No? Recordemos, la Corte Suprema de Justicia, su fallo. La Corte Suprema de Justicia, con Lorenzetti, que está todavía, mete el fallo de que había que restituirle la plata que Cristina le había sacado a las provincias, la mete después de que Macri ya era presidente electo, pero todavía no había asumido. Se acordaron 14 años después, justo en esos meses. Entonces, hubo una situación. Yo espero que el voto sea masivo, que podamos tener mayoría, ojalá en ambas cámaras, por lo menos en diputados, y estar cerca de la mayoría en senadores, y ahí vamos a tener una capacidad. Ahora, no hay que mentirle a la gente, porque también nosotros podemos decir, sí, nosotros llegamos, la expectativa no puede ser que llegamos y las cosas van a cambiar de un día para el otro. Los cambios, lo que vos destruiste, desde 2003 el kirchnerismo y el peronismo kirchnerista es la fuerza predominante. Y gobernaron casi siempre ellos y durante 4 años bloquearon todo lo que pudieron, cualquier alternativa de reforma, con las 14 toneladas de piedra, bloqueando cualquier iniciativa. Bueno, entonces, que la gente piense que mágicamente va a asumir un nuevo gobierno y las cosas van a mejorar inmediatamente, tenemos una situación primero lo que tenemos que hacer es que no explote esta bomba que nos van a dejar. Mira, yo estoy bien. Tengo todavía 3 años más como diputado. Si sigo ahí, no me parece bien. A mí me gusta la tarea legislativa. Me parece que es un rol muy importante en el debate público, porque me parece que eso es una cosa fundamental. Cuando las voces para alquilar balcones, viste que uno dice, a ver qué dice Fernando. Mira, la Argentina es un país con enormes potencialidades y gobernado por malas ideas. Entonces, cambiar las ideas me parece lo fundamental. No es tanto un problema de gestión, no necesitas un buen administrador. Lo que necesitas es alguien que cambie las ideas y que tenga un curso de acción, que cambie todo lo que hemos hecho. Y no es muy difícil, porque lo que hicimos estos 20 años hay que hacer todo lo contrario y ya más o menos está bien encaminado. Así que yo creo que tengo un cierto rol en el debate público. Si sigo como diputado, está todo bien. Después, ¿dónde me veo? No lo sé. A mí me gusta, obviamente soy escritor, soy periodista, vengo del ámbito de la cultura, podría tomar un rol en eso, y mi gran especialización, es decir, a lo que yo me he dedicado desde hace mucho tiempo, es el tema de relaciones internacionales. En particular, tema Mercosur, tema Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que me parece un tema decisivo para el futuro de la Argentina. Yo creo que hay que, y acá me voy a pelear porque probablemente no estén de acuerdo, yo creo que el próximo, en cualquiera de esos roles, si quien va a ser presidente me ofrece alguna cosa donde yo pueda incidir y transformar, con mucho gusto, pero no es una exigencia, ni siquiera es un objetivo que me he puesto. Ahora, yo creo que la Argentina tiene un gran problema, que es la confianza. No solamente la confianza externa, que nadie confía en nosotros no confiamos en nosotros no confiamos en nuestra moneda, nosotros no confiamos en nuestras instituciones, nosotros no confiamos en nosotros. Y creo que se necesitan, por lo menos en una primera etapa, anclas externas, anclas de confianza. Y yo creo que hay 3 que tienen que ver con la política internacional. La primera, vos necesitas un ancla que oriente la Argentina en la geopolítica del lado de las democracias, ¿sí? Y eso es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. No queremos una Argentina que esté alineada con China, que esté alineada con Rusia y con Irán y Venezuela y Cuba. Queremos una Argentina que esté alineada con las democracias, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, con Australia, con las democracias. El acuerdo con la Unión Europea te ancla
geopolíticamente y es un ancla además de modernización. Te obliga a modernizar en un plazo razonable de 10 años el aparato productivo. Eso es un ancla fundamental. Otra que me parece muy importante es el ancla de transparencia, la OCDE. La Argentina tiene que volver a pelear para entrar en la OCDE porque eso te obliga a toda una serie de prácticas gubernamentales de transparencia que hacen que la corrupción no sea posible. Por lo tanto, esa es otra que tenemos que buscar. Y la otra es una que se discutió acá, que si quieren la seguimos, que es un ancla monetaria. Y yo creo que el acuerdo con el Brasil, obviamente no es para mañana, pero me parece que hay que ir para ese lado. Mirá, yo tengo el orgullo de dirigir la única cátedra del Tiro Spinelli que existe en el mundo, que está acá en Buenos Aires. El Tiro Spinelli es el gran héroe de la Unidad Europea. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, nadie pensaba que Francia y Alemania se podían poner de acuerdo. Uno le podía decir, a Francia, que ganó, ¿le conviene aliarse con Alemania, que perdió, o le conviene volver a hacer lo que hicieron en la Primera Guerra? ¿No? A Alemania, que tenía una moneda de décadas de estabilidad, el marco alemán, ¿le convenía hacer una unión monetaria donde entraban España, Grecia, Italia, los muchachos del sur? Y me parece que la visión correcta la tuvo Alemania. En el corto plazo quizás pagues un costo, pero en el largo plazo te ganás vecinos competitivos, con nivel de desarrollo y que no te crean una turbulencia permanente. Argentina, vos acordate, en los años 90 un peso valía un dólar valía un real. Estaban alineadas las monedas. Hoy estamos hablando... Por eso, nada. Digo, ¿no? Entonces, Claro, ¿le conviene a Brasil tener un comercio muy importante como tiene con Argentina, con un vecino que para ser competitivo devalúa? No le conviene, ¿no? Le conviene tener un país con el nivel de inestabilidad macroeconómica que tiene Argentina y que es uno de sus socios principales. No le conviene. Entonces, en el largo plazo, yo creo que a Brasil ahora tiene que poner unas reglas. ¿Por qué creo que es tan importante? Porque si vos decís, bueno, la Argentina, obviamente, para estar crear una moneda única como Brasil, tenés que tener un déficit fiscal no mayor. En Europa, cuando se creó el euro, fue del 3%. No podías tener más de 3% de déficit fiscal. Acá probablemente tenga que ser todavía más corto. Tenés que tener un equilibrio comercial de tanto, un gasto fiscal de tanto. Todos esos objetivos yo creo que se pueden fijar y que la moneda entre en vigor cuando la Argentina logre eso. Y eso te crea un ancla y una obligación de cumplir con determinados acuerdos que a veces los argentinos no tenemos, porque es difícil para un gobierno ir a un déficit fiscal cero. Entonces, vamos a poner el tema del déficit fiscal. Vos cerrás con Brasil, pero obviamente no podés hacer ya una moneda, pero podés decir... Cuando la Argentina llegue a déficit fiscal cero, entonces entra en vigor una moneda común con Brasil. Entonces me parece que hay una forma de articular esto en el largo plazo. Yo soy presidente de la Comisión de Mercosur, lo hemos discutido, han venido importantes economistas, desde Martín Tetaz, a Nicolás Dujovne, a Federico Sturzenegger, es decir, hay toda una serie de economistas, a Luciano Laspina, que están de acuerdo. Después hay discusiones sobre cómo llegar. ¿Te parece mejor eso que dolarizar? Mucho mejor, por varias razones técnicas. La Argentina tiene una economía completamente diferente a la de Estados Unidos y muy similar a la del Brasil. Cuando a Estados Unidos le conviene subir el precio de su moneda, a la Argentina le conviene bajarlo. Es decir, está desincronizado. Con Brasil no. Cuando conviene subir a los dos. Cuando conviene bajar a los dos. Después, otra gran ventaja es que se aclara muchísimo desde el punto de vista del comercio y las inversiones regionales. Es decir, vos llegás a una empresa europea o estadounidense que quiere invertir en una zona que es prácticamente toda Sudamérica, porque Brasil y Argentina juntos son el 70% del PBI, de la superficie de Sudamérica. Vos imaginás que tenés un mercado enorme con una sola moneda que te simplifica los cambios, que te disminuye los costos de fricción en toda la parte comercial. Esa es otra. Desde el punto de vista de la competitividad, es razonable pensar que la Argentina tenga una evolución de su competitividad similar a la de Brasil, mucho más difícil que tengamos la competitividad de los Estados Unidos. En los 10 años de convertibilidad la Argentina sufrió mucho. Arrancó con un valor y después ese valor, el dólar, era cada vez más barato, porque la competitividad de Estados Unidos subía y la nuestra no. Entonces, desde muchísimos puntos de vista, inclusive el político, porque me parece que los muchachos de la vereda de enfrente, del otro lado de la grieta, como los quiera llamar, van a decir muchas cosas contra la dolarización,
Y el mercado y los actores económicos van a pensar, sí, mientras estén estos, vamos con la dolarización. Si vuelven los otros, se cayó. En cambio, una unión monetaria con Brasil pega en el objetivo de la unidad sudamericana. Me parece que va a ser mucho mejor aceptado y más razonablemente tratado del otro lado. Esa es otra ventaja no pequeña. Yo soy máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia y la especialización es Latinoamérica y Unión Europea. Así que el proceso europeo, el serpiente monetario, que fue lo primero que se aplicó, después se siguió con el ECU, yo lo tengo bien estudiado, el euro fue el punto de llegada. Ahora, yo creo que hay un error cuando uno, soy un fanático de estudiar en los procesos europeos, pero para entenderlos, no para copiarlos. Esto es otra cosa. En la Argentina, uno de los problemas centrales que tenés vos es el control de la maquinita de imprimir. El populismo es posible porque le dan a la maquinita hasta reventarla, la inflación, no hace falta que lo explique, ¿no? Entonces es, ¿cómo le quitamos duraderamente y de manera que los agentes económicos, el mercado, las empresas que invierten, nos crean, cómo le quitamos el control de la maquinita de imprimir a la clase política argentina? Esa es una pregunta. Hay una respuesta nacional, que es una cosa que propuso en su momento Tetaz. Ley de independencia del Banco Central, esa es la tradicional. Vos haces eso y el empresario dice, sí, está bien, con esta mayoría parlamentaria sale esta ley. Dentro de 2 años, no sé, dentro de 4 años cambió el gobierno, así que yo a 4 años no invierto, invierto a 2 años y si no, no invierto. Problema. Segunda, la dolarización. No hace falta explicar, no me voy a extender en esto porque ya vimos lo que pasó con la convertibilidad y cómo terminaron 10 años de dolarización. Y la otra me parece que es esta. ¿Por qué me parece superior? Porque si vos creas un banco central regional entre Argentina y Brasil y ojalá los demás países del Mercosur, el peso decisivo lo tiene Brasil. Y Argentina no tiene posibilidades de influir justamente por vos, porque es un país que se ha empequeñecido, que es irrelevante y que por lo tanto lo único que hace es subirse a una moneda que maneja el vecino. Y eso para nosotros es oro en polvo, porque lo metés en un acuerdo internacional, tratás de darle un rango constitucional, si es posible, eso es un tema que estamos estudiando, y entonces vos le estás diciendo al inversor, al empresario, a los mercados, llamarlos como vos quieras, que por muchísimos años vos vas a tener estabilidad monetaria, porque no va a depender de vos, va a depender de Brasil, que ha demostrado, obviamente no es Estados Unidos, pero ha demostrado consistentemente ser mucho más responsable que la Argentina, y no hay más que ver el valor de la moneda brasilera, que estaba 1-1 con Argentina. Entonces, eso te soluciona un punto central, que es, basta de emitir para bancar el gasto fiscal. Y la mejor forma de hacerlo y de provocar, no quiero usar la expresión no la de inversiones, pero favorecer las inversiones es esa, crear una moneda común en un mercado que es casi toda Sudamérica, con una sola moneda, con un mercado unificado, y ese podría ser, en este caso, si en Europa fue el último paso, después de Maastricht y de todo, en este caso me parece que vale la pena probar a invertir la secuencia. Tremenda la clase de Fernández, impresionante.